cosa, que estamos en La Habana, en Miami, este espacio de Sandra Peebles en América Radio. Y hoy tenemos el gran placer de presentar a Julio Schilling, politólogo, quien sostiene que la administración estadounidense ha elevado el cambio de régimen en Cuba, un objetivo central de la política regional que está exponiendo, ¿no?, el presidente Donald Trump, utilizando sanciones económicas, aranceles energéticos y despliegues militares en el Caribe con el fin de debilitar el régimen comunista. Muy buenas tardes, Julio Schilling, gracias por estar con nosotros. Saludos de Sandra, un placer de acompañarte y gracias a ti por la invitación. Bueno, vamos a hablar acerca de este artículo que usted ha escrito y bueno, explíquenos un poco acerca de qué lo motiva y cómo usted ve todo este movimiento y estas conversaciones que supuestamente se están dando a cabo en los más altos niveles de la cúpula comunista, castrocomunista. Lo que estamos viendo, Sandra, es los últimos días del castrocomunismo. O sea, cuando digo últimos días, no es necesariamente la precisión de un tiempo específico, sino el hecho de que los Estados Unidos ya tiene una política que ha puesto en función directamente de enfrentar el socialismo en América Latina por tres razones principales. Primero, porque el socialismo es un socio ya sin poder hacer una distinción con el narcotráfico. Segundo, porque el socialismo en América Latina ha incorporado potencias extranjeras liberticidas como China comunista, como Rusia, como Corea del Norte y como Irán. Tercero, que la seguridad de los Estados Unidos tiene una percepción muy clara, y en esto no están equivocados, de que ese socialismo que tiene su matriz central en Cuba es una amenaza a la nación norteamericana por las muertes que le causa a ciudadanos de los Estados Unidos por el narcotráfico, de la conexión que, que ese modelo tiene con el, el socialismo, la conexión que tiene con grupos dentro de los Estados Unidos que tienen el propósito expreso de desestabilizar a esta nación, y al fin ya se ha puesto en marcha una política coherente utilizando una herramienta que no se había visto antes, y eso es los aranceles, o sea, la decisión de penalizar a economías de países e industrias en países que colaboran con el socialismo en el continente. Entonces, Cuba logró por décadas escapar la responsabilidad que tenía. Y no es que los Estados Unidos no lo sabían, sino que los Estados Unidos no estaba implementando una política para directamente tomar el curso de llevar a cabo cambios de ese tipo. Podemos decir que la que más impulsó esa política fue Ronald Reagan en su decisión de confrontar el comunismo soviético, que de hecho lo derrotó, entendiendo el papel de la Unión Soviética en cuanto a la subversión en América Latina. Lamentablemente se ganó, se derrotó el comunismo soviético, pero gobiernos estadounidenses posteriores, con tal vez la mejor intención, le acreditaron demasiado valor al papel de la economía y los sistemas económicos, y no entendieron que el socialismo puede perfectamente utilizar herramientas del capitalismo sin convertirse en capitalista para lograr la supervivencia. Entonces,
lo que hemos visto ya materialmente del 3 de enero hasta la fecha es esa postura puesto en acción y en el contexto cubano, el petróleo es una válvula sumamente necesario Pero para Julio, poder mira, mantenerse en el poder. cuando vemos eso, y obviamente el que quiere la libertad de Cuba dice, bueno, sabemos que va a haber un tiempo difícil, pero ¿cuán difícil va a ser esto para la población? ¿Consideras que estas sanciones económicas podrían intensificar esa crisis humana dentro de la isla? Vamos a abordar ese tema, porque bueno, obviamente uno desde nuestra comodidad queremos ver esto, pero no hay duda que esas personas van a sufrir y van a sufrir, están sufriendo en estos momentos y lo que viene es más negro si es que no hay un alivio pronto. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Mira, el factor del costo humanitario eh, correría un lugar más eh, preeminente si las cosas en Cuba hubieran estado bien. En otras palabras, si Cuba fuera un país que los ciudadanos viven cómodamente, con abundancias de bienes materiales. Si en Cuba estuviera un estándar de vida diferente, pues pudiéramos decir que, bueno, estas políticas tendrían una repercusión. ¿Por qué? Bueno, porque quiere decir que si estando el Estado económico en un nivel y de pronto vienen, cortan el petróleo, cortan suministros básicos para la supervivencia, pues es de entender que va a empeorar. Sin embargo, los cubanos vienen viviendo en la penuria por décadas, por décadas. Incluso cuando tenían el subsidio de la Unión Soviética, que era 10 veces lo que per cápita lo que recibió Europa con la ayuda Marshall, ¿no es verdad? Tras la Segunda Guerra Mundial de parte de los Estados Unidos. No hay dictadura que haya recibido más financiamiento per cápita que Cuba comunista. No existe. Es el Estado parásito perfecto, en el sentido que desde su primer día ha estado desangrando economías y el bolsillo de todo el mundo. Y basado en eso es que se ha podido mantener. ¿Y qué es lo que ha logrado? Que las calorías per cápita hayan descendido al nivel de la colonia, que la producción de azúcar, algo que para Cuba era esencial, al azúcar que produce, que o sea, de ahí se puede sacar etanol, que hay tantas cosas que un país moderno pudiera abastecerse con la producción de azúcar. En 1895 Cuba producía más azúcar que lo que produjo el año pasado. Eh, cuando uno mira esa realidad, pues entonces que vengan a decir, o sea, el castrismo, que pues esto va a producir una crisis humanitaria cuando el cubano en la isla ha vivido en esta crisis humanitaria desde el primer momento, que bien es cierto se ha agravado en los últimos 10 años más, pero eso ha sido por el declive de ese mecanismo de financiación por fuera, desde afuera. Y naturalmente, el cortar los recursos del narcotráfico, pues ha sido un problema, el no poder, el tener obstáculos para el arrendamiento de la mano de obra esclava también ha sido un problema, Pero, pero Julio, ¿qué lectura le das tú? O bueno, quiero tu reacción a el discurso, por supuesto, que escuchamos de Díaz Canel la semana pasada, creo que fue jueves, en el cual está hablando de una resistencia creativa. Le está pidiendo al pueblo que apriete más, pero lo que yo veo, y veo mucho en las redes sociales, las redes es lo mejor que ha pasado para uno de verdad entender lo que está pasando en Cuba, porque antes era más limitado, ¿no? Los videos y la realidad. Ahora lo vemos así a diario. Y yo veo la miseria en la que están viviendo tantas personas. Apretar hasta dónde, porque ni siquiera la gente está buscando maderita y palitos, así están diciendo, palitos para quemar, para poder cocinar. O sea, apretar hasta dónde, cocinar qué. Y sin embargo, el régimen, con sus buenos carros y sus buenos relojes, diciéndole al pueblo que se apriete más. ¿Cuál es tu reacción a esto que dijo eh, Díaz Canel?
lo que el dictador Díaz-Canel en esa conferencia de prensa totalmente coreografiada, preparada, con todos los guiones de las preguntas, es un discurso de barricada barato que cómodamente le pide al pueblo que ya está producto del fracaso político y ético eh, en esa imposición de miseria, pues que se sacrifique más. Básicamente sus propuestas de que las provincias se vayan a autoabastecer. O sea, estamos viendo aquí lo que vimos en Camboya bajo el régimen del Khmer Rouge. O sea, están llegando a que fue un periodo terrible, ¿no es verdad? O sea, que aquí estamos viendo en otra comparación a lo que fue el gran salto adelante de Mao Zedong, que en ese caso pues, se produjo entre 40 y 65 millones de muertes. Eh, Eso es lo que está pidiendo y como tú bien señalas, en sí lo que quiere decir es que quiere que los cubanos estén dispuestos a inmolarse para beneficiar a un puñado de familias y sus allegados para que sigan pillando toda la riqueza de Cuba y manteniendo un sistema que opera más bien como un crimen organizado desde el poder político. Entonces, los cubanos, yo creo que si se pudiera hacer una encuesta verificable y confiable en Cuba, pues optarían por la vía de la liberación. Es más, cada vez nos llegan más informes de personas que están precisamente exclamando, bueno, ¿cuándo vienen? ¿Cuándo vienen los Estados Claro, Unidos? Y esto fue un exacto, fenómeno Estados Unidos. que siempre fue ¿Cómo ves así. esta ayuda que está enviando México, que está enviando arroz, frijoles, 814 toneladas de alimentos? ¿Eso tendrá un impacto para ayudar esta situación? Bueno, mira, ¿O tú crees que eso se lo entregan al gobierno? A bueno, diferencia de la ayuda de 6 millones de dólares de Estados Unidos, que sí va a través de las iglesias al pueblo. exacto. O sea, sin lugar a duda, el caso comunismo va a querer promover y facilitar la destrucción más de la sociedad para buscar un rescate que hasta el momento no hemos visto ningún movimiento internacional creíble que apunta a responder los intereses del régimen castrista. Pero una de las formas, en la pregunta que me hiciste anterior, de poder paliar esa situación de empeoramiento es lo que los Estados Unidos ha estado haciendo con la ayuda humanitaria por medio de la Iglesia Católica y organizaciones ligadas a la Iglesia Católica. Eso sí podría mejorar, pero eh, la ayuda que puede enviar México u otros países, si el régimen es el que va a distribuir, es muy Ay, el probable que problema. busque revender los artículos que de hecho en el pasado vimos Que así cómo siempre lo han hecho. Vamos a ver si correcto. tienen algún tipo de piedad con el pueblo. Julio, tengo que hacer una pausa, pero cuando regresemos quiero hablar contigo acerca del despliegue de estas fuerzas navales, porque no olvidemos que eso sigue ahí, igual que estuvo frente a Venezuela. Así que ahí calladito, como dice Bad Bunny, calladita. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Quiero tu reacción sobre eso. Y ¿Cómo no? también quiero hablar acerca de estos jóvenes del Cuartico que fueron arrestados. Así que vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida analizando noticias de Cuba con Julio Schilling, politólogo y escritor, un verdadero intelectual. Gracias por estar aquí. Ya regresamos enseguida. Están conectados con Sandra Peebles en América Radio. Bueno, estamos de regreso con Julio Schilling, politólogo y autor, tienes tantos títulos, eres una persona, una voz tan sensata para analizar temas de Cuba. Julio Schilling, gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Antes de la pausa había hablado acerca de que te quería preguntar sobre el papel que juegan pues estas fuerzas navales y la vigilancia aérea que tiene Estados Unidos sobre Cuba en estos momentos. Según usted, ¿cómo evalúa todo lo que está sucediendo en cuanto a las fuerzas militares que rodean Cuba? Sandra, la presencia militar en los Estados Unidos, y Ujú. tenemos que de nuevo recordar que esto es un fenómeno que estamos hablando del 10% de, de ese cuerpo de la Armada estadounidense ahora está desplegada en su patio, algo que parecería
de sentido común que siempre debía de haber estado ahí, eh, es un reforzador de esta política de revertir el socialismo, el neocomunismo, o sea, el comunismo adoptado tras la caída del comunismo soviético, que ha tenido su metamorfosis a una nueva forma de llegar al poder. Y están ahí y los Estados Unidos no va a dar los detalles de cuál va a ser su política y qué van a hacer. Primero, Cuba comunista es una base de espionaje. Es una base de espionaje hacia los Estados Unidos. Eso queda claro. Entonces, estamos viendo barcos, estamos viendo un incremento de vuelos de aviones que tienen el propósito de estar ofreciendo una lectura mejor a los sistemas que hay en Cuba, operados por los rusos, por los chinos, eh, un sinnúmero de norcoreanos que están trabajando en las bases, particularmente las chinas. O sea, los Estados Unidos está tomando eso tal cual como no solo se pronunció el 29 de enero en esa emisión de la declaración de emergencia y que la amenaza que Cuba comunista presenta, sino el anuncio el año pasado, en noviembre, acerca de ya la priorización de los Estados Unidos en el hemisferio occidental. Que de nuevo, esto es algo que se debió haber hecho desde hace mucho tiempo. Pero entre lo que el régimen probablemente va a querer presentar, porque ellos siempre buscan el drama a su favor y ayudan a producir ese drama, eh, y aquí estoy haciendo referencia a una crisis humanitaria ya de tipo hambruna, pues eso podría, o sea, el tiro salirle por la culata al castrocomunismo porque precisamente puede ser otra razón para que los Estados Unidos tomara una postura de ingresar en Cuba comunista y enfrentar a los culpables de esa hambruna, que es el régimen que está en el poder. O sea, los que tomaron como un juego la presencia militar de los Estados Unidos fuera de la costa venezolana, yo creo que han recibido para decirlo en un inglés que no hay una traducción directa, un buen wake-up call. O sea, Ujú. eh, eh, Un y despertar. un despertar, o sea, una precisamente validación de Ujú. que este gobierno es muy diferente a otros gobiernos que creen en básicamente la equivalencia falsa entre una dictadura y una potencia como los Estados Unidos. Entonces, que no confunda a nadie, esa presencia está cerca de Cuba por si hay que entrar y si van o no a entrar, eso sin lugar a dudas no está descartado. Los Estados Unidos prefiere no emplear esa opción y tiene muchísimas alternativas. Entrar en Cuba para una operación similar a la que llevaron a cabo en Venezuela sería muchísimo más fácil porque no hay tanto territorio que atravesar, o sea que sería una operación eh, mucho más fácil de llevar a cabo. No hay los sistemas ni siquiera de defensa al nivel de los que habían por las potencias extranjeras como China y Rusia e Irán, por los drones que había en Venezuela. O sea, entonces, a propósito, siempre el castrocomunismo quiso llevar a la dictadura venezolana, a su neocolonia, a dar a ellos el rostro como quienes más estaban implicados en el narcotráfico, precisamente para esto, para evitar que ellos pudieran ser directamente impactados. Entonces, esta administración pues no compró esa falsa óptica que estaban presentando y entendió el papel de Cuba en el narcotráfico y ahí está la presencia militar de los Estados Unidos y de nuevo todas las opciones están sobre la mesa porque eh, la idea de que propuesta por el dictador Díaz Canel de que el pueblo cubano intramuros va a defender a una dictadura que le ha causado a ellos tanto mal es Julio, ilusorio, es surreal. vamos,
Vamos a hablar de estos jóvenes, el Cuartico, compuesto por Ernesto Ricardo Medina y Camil Zayas Pérez, arrestados en esta, no sé si esta es una nueva ola de represión que estamos viendo, pero sin lugar a duda, claro, yo me paso viendo en redes y veo los arrestos de tantas personas, de los comerciantes ambulantes, por ejemplo, estoy viendo, pero estos dos muchachos, la verdad que están sonando mucho porque son famosos en las redes, y claro, al detenerlos, y ellos grabaron el momento en que se le presenta esta seguridad del Estado a su puerta, lo graban, así que todos sabemos lo que pasó, porque lo pusieron, y está causando mucho revuelo, la verdad está acaparando mucha atención. ¿Cómo ves esto? Y vamos a hablar acerca de cuán importante es el arte, esta poesía de estos muchachos. Yo le digo poesía, ellos son artistas de performance, de actuación, eh, ¿qué poder tiene ese tipo de arte para alzar la voz, ¿no?, de la disidencia? ¿Qué opinas acerca de este arresto y lo que pudiera significar dado toda la atención que están acaparando? Mira, los arrestos y la represión, que es una manifestación de una política bien formulada de terrorismo de Estado, es necesario. O sea, cuando vemos algo, el hecho como tú lo has descrito, ese arresto, eso es necesario. O sea, el modelo dictatorial que ha permitido que la dictadura cubana dure 67 años es esto, es cero tolerancia y represión total y absoluta. De modo de que, y esto no es el único caso, lo que pasa es que este es el caso que se conoce, porque hay muchos otros casos que no se llegó a tiempo, o sea, los teléfonos se quedaron sin batería y que no se pudo grabar, que el régimen logró interceptar la transmisión que se estaba haciendo, o sea que esto eh, es parte de la razón por la cual se han mantenido. Recordemos que el año pasado hubo un incremento extraordinario en manifestaciones públicas de descontento. Entonces, ya cuando es alguien que viene del ámbito cultural, pues naturalmente tiene una resonancia, el efecto que tiene mucho más grande. Sobre todo lo que concierne a la cultura popular en un país como Cuba, que eh, es de manera tiene un efecto de contagio entre las personas tremenda. Y no es que el pueblo de Cuba, o sea, que vive en la isla, tiene que ser convencido de la represión y la brutalidad del régimen. Pero esto pues muestra y precisamente ayuda a explicar el silencio, la verdad, de actores que en el pasado hubieran salido al rescate del comunismo cubano. Y esto, el 11 de julio, por eso, Sandra, la historia es un proceso. La historia uno lo tiene que mirar como parte, o sea, no podemos desligar donde estamos con eh, toda la lucha de la década de los 60, de los 70, de la protesta del 11 de julio del 2021, porque todo forma parte de una maquinaria que llega un pueblo, como Martí dijo, no hay tirano que afronte un pueblo en pie. Y estamos en ejercicio de eso y el castrocomunismo le tiene pánico por lo que pudiera producir si ellos tienen que usar la fuerza aún más evidente para aplastar clamores populares de lo que puede ocurrir dentro de las propias estructuras de las Fuerzas Armadas y producir lo que ellos más temen, que es una revolución de palacio, o sea, un golpe de Estado. Entonces, todos recordamos lo que ocurrió en Rumanía con Ceausescu, donde precisamente en una orden de reprimir al pueblo, resultó que se le viró la torta y decidieron ejercer el derecho de rebelión para sacarlo a él del poder. Entonces, son momentos muy difíciles para la dictadura castrista y arrestos como ese que vimos lo vamos a seguir viendo y de hecho ahí sí hay gasolina, o sea, hay que estar claro, ahí sí los camiones, los vehículos para transportar, los helicópteros para mover, los ómnibus que llevan
a las turbas que son parte de las fuerzas paraestatales, a las boinas negras y todo el equipo élite de represión. Ahí sí hay los recursos necesarios y la Bueno, claro, utilización. la ironía de todo esto. Julio Schilling, qué placer tenerte en el programa. Muchas gracias por ese análisis tan detallado. Es siempre un placer contar con tu voz en este espacio. Gracias. Gracias a ti por la invitación. Un placer siempre.